comenzamos allá. Bueno, hola, muy buenos días, tardes, noches ya. Qué bárbaro, ¿no? Mi nombre es Amit y el día de hoy vamos a estar hablando de la Revolución Rusa de 1917. Vamos a ver los temas que son causas, consecuencias, características y personajes importantes, entre otros. Sin más que decir, vamos allá. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Bueno, pues para empezar, la Revolución Rusa fue un conjunto de eventos históricos ocurridos en la Rusia a principios del siglo XX, o sea, 1917. Consistió en el derrocamiento del régimen monárquico zarista y la construcción de un nuevo modelo de Estado de tipo leninista republicano. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, la primera causa fue la situación de opresión y pobreza a la que estaba sentenciada el campesinado ruso desde hacía ya mucho tiempo, sosteniendo con sus vías el mando absolutista de la monarquía zarista. La segunda sería las sucesivas derrotas de la Primera Guerra Mundial que Rusia sufrió, sumadas al hecho de que al momento de ingresar al conflicto todos los partidos se mostraron a favor excepto el Partido Obrero Socialdemócrata, ¿sí? Y la tercera, además el fracaso en el intento de sostener el ritmo de producción ruso durante la guerra desató una crisis, o sea, una crisis económica y social que se tradujo en hambruna, escasez de mercancía y colapso de las estructuras del Estado, lo cual condujo a ciertos primeros niveles de organización popular autónoma. Y la última, que fue la llegada del invierno de 1917, uno de los cuentos de esas épocas, en las peores condiciones posibles para el pueblo ruso, o sea, lo peor, o sea, no se imaginan. Ni yo me lo imagino, pero ustedes tampoco. Bueno, ignoren el ruido de fondo, por favor. Hay gente en casa. Bueno, las consecuencias de la Revolución Rusa. La caída de la monarquía rusa, el inicio de la Primera Guerra Civil Rusa, también se produjeron cambios culturales significativos a esta transformación de las viejas estructuras y el surgimiento del Estado policial leninista. Muy bien, si ya dicho esto, pasemos a la siguiente diapositiva. Ay, espérenme un momentico. Sí, ya. Etapas de la revolución. La revolución de febrero, se erigió un gobierno provisional, la revolución de octubre y se instauró el Comité Militar Revolucionario de Petrogrado. Petrogrado, ¿sí era? Sí, lo dije bien. Denle like al video. Suspiros que están en la cara, hijo. Bueno, características de la Revolución Rusa. Más que características, es como un recordar de por qué o sí. Así, más o menos, algo así, seriamente, no, o sea, es como un decir. Aunque para mí no es característica, pero lo puse como una característica. La Revolución Rusa sacudió los cimientos del mundo europeo y occidental, porque depuso en muy poco tiempo una monarquía de larga data y transformó el Estado de forma violenta y significativa en un lapso de apenas un año. O sea, en un año todo se fue a la mierda. Y literalmente hay quienes comparan esto con la revolución de Francia de 1789, dado el profundo impacto que tuvo en las potencias del momento. O sea, literal, o sea, una comparación que parecía muy obvia, pero tampoco tan obvia, ¿sí? O sea, como que querían compararla con la revolución de Francia de 1789, pero como que, sí, esa es otra historia aparte que les contaré en un próximo video. Vamos a ver los personajes muy importantes. Los personajes importantes fueron el zar Nicolás II, Mikhail Rodzianko, Vladimir Ilich Ulyanov, o conocido como Lenin, y León Trotsky. Un momento, por favor, que tengo que saber acá. Pero un momento, ya. Y León Trotsky. Sin esto, ¿qué es? Vamos allá. ¿Quién fue el zar Nicolás II? Bueno, él fue el último emperador de la dinastía Romanov. Era un hombre que no había nacido para reinar. Su carácter tímido y su fe inquebrantable en su propio derecho divino al trono lo hicieron sordo al clamor de su país, que necesitaba cambios profundos.
precipitando el fin de la Rusia imperial. O sea, pero un momentico. O sea, este hombre no nació para literalmente gobernar un pueblo. O sea, literalmente no estaba destinado. O sea, de hecho su padre, no me acuerdo el nombre de su padre, pero creo que era algo así como Nicolás III, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero lo que sé es que su padre le iba a enseñar a actuar como un zar. O sea, ser zarista, cómo debía actuar, qué debía hacer y cómo debía actuar ante las súplicas, o súplicas, no, ante una revolución de su propio pueblo y cómo debía manejarlo con calma y hacer que su pueblo supieran que él era la ley. Sin embargo, su padre lastimosamente, lastimosamente no, o sea, murió, dejando a Nicolás II al mando de esto. Obviamente Nicolás no quería porque, como vemos y podemos leer, o sea, no nació para reinar, o sea, ese pirón es como decir yo que me pongan a mí literalmente como líder de algo, o sea, yo no sería capaz, bueno, no sería capaz, así como estoy haciendo este video que casi no soy capaz de grabar, ¿sí? Muy bien, o sea, ese hombre no nació para reinar, o sea, no, ni para un líder. Y para rematar, se había casado con una muchacha llamada Alejandra que provenía de Alemania, si no estoy mal. Y de hecho, cuando el zar Nicolás intentó escuchar a su pueblo, su esposa estaba en contra de él. O sea, es como que estaba en contra de que le diera, digamos, un beneficio al pueblo, porque literalmente ella odiaba los beneficios contra el pueblo. O sea, ella era, digamos, o sea, como ustedes saben, o sea, realeza, esperen, que no sé cómo tapar la luz, ya. O sea, ella era de realeza, ¿sí? Una realeza súper alta y literalmente este es el pueblo. O sea, este es el pueblo, esta es la realeza. Y ella estaba en contra de que el pueblo literalmente le diera un beneficio. Entonces, por eso es que ella estaba en contra de eso. O sea, qué pirón. Es una piroa total, o sea. Muy bien, segundo personaje muy importante. Mijail o Mijail Rodzianko. Rodzianko, qué nombre tan. Bueno, ¿quién es? Como podemos ver, fue uno de los políticos claves de la Revolución de Febrero de 1917. Intentó negociar una transición pacífica entre las partes sin éxito. O sea, intentó una negociación pacífica y todo se fue a la mierda. O sea, al caos total. Fue elenco diputado en la Tercera Duma Estatal de Rusia y representó en los eventos posteriores a la derecha política rusa. Favorable a la política de los soviets y un gobierno de transición socialista burgués, entiendan, por favor. En 1920 emigró a Yugoslavia, donde falleció 4 años después, o sea, se murió por eso, o sea, no había nada más, o sea, no había nada más que hacer. Sí. Muy bien, Lenin. De hecho, Lenin se metió, si no estoy mal, o sea, vamos a leer primero, o sea, primero les voy a explicar esto, ¿sí? De Lenin. Y después les voy a dar un dato que viene un video que literalmente yo no sabía y de pronto ustedes tampoco sepan, pero vamos a ver. Fue el principal dirigente bolchevique de la Revolución de Octubre de 1917. Ya en el poder, Lenin procedió a aplicar distintas reformas, o sea, distintas reformas que incluían la transferencia al Estado o a los trabajadores soviéticos del control de propiedades y tierras en manos de la aristocracia, la antigua corona o terratenientes. Terratenientes, ¿ese nombre qué? ¿Usted no te ha escuchado ese nombre de bajo tierra? Bueno, digamos que eso, terratenientes. Ahora sí, Lenin. De hecho, Lenin, o fue Trotsky, no me acuerdo, creo que fue Lenin o fue Trotsky, pero no me acuerdo muy bien. De hecho a Lenin como que le mataron a un hermano, algo así, no, algo así escuché, no, había visto en el video. Entonces Lenin se puso a leer un montón de libros y eso sobre el poder y eso fue como, bueno, fue uno de los dirigentes de la Revolución de Octubre de 1917. Vamos con el siguiente personaje, Trotsky. Este abuelito con cara de pederasta, no mentiras, no. Por eso si está viendo esto, por favor, que sepa que es juego. Es uno de los principales orientadores de los grupos
Es uno de los principales orientadores de los grupos revolucionarios rusos. ¿Sí? Acá que dice así. Revolucionario ruso. Un momentico, es que tomé unas pic y no soy capaz. Bueno, junto a Lenin organizó la Revolución de Octubre de 1917, siendo nombrado después comisario del pueblo para asuntos exteriores. Ojo, exteriores. En este organizaba el Ejército Rojo, al que llevó a la victoria en la Guerra Civil. Con el tiempo se convirtió en el máximo rival de Stalin en la lucha por el poder tras la muerte de Lenin. O sea, el que haría, digamos, el poder para sí solo. Barbechivo, me dicen. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué fue la Revolución de Febrero? Muy bien. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea entre los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, a los que rápidamente se les juntaron otros sectores, como las mujeres que salieron a la calle a pedir pan. Cuando la policía ya se hizo insuficiente para contener las manifestaciones, el ejército asumió el rol represivo y asesinó a un número de manifestantes, pero terminó eventualmente sumándose también a los insurrectos. Muy bien. Que sigue, a ver. Sí, eventualmente, o sea, eventualmente es como que... A ver, espérenme un momentico, es que estoy muy confundido con algo acá, o sea, la Revolución de Octubre, sí, la Revolución de Octubre de 1917, sumando a los insurrectos. Ah, sí, acá está no, o sea, sí y no, o sea, no sé, o sea, como que no estoy hoy acá para decirles a ustedes lo que tengo que decir, entonces, esto no me perdonen, pero es la primera vez que hago. Bueno, no la primera vez, ya había hecho varios videos, pero no tan largos, ¿sí? O sea, tan extendidos. Muy bien, después de esto que dije de que también, que eventualmente los policías y eso se terminaron uniendo a los insurrectos, también sigue esto terminó eventualmente siendo insurrectos, presionado por el Estado Mayor ante la sublemación de todos los regimientos de la guarnición de Petrogrado. El zar Nicolás II abdicó el 2 de marzo y su hermano el duque, o sea, para que se fijen, el duque Miguel Alexandrovich rechazó la corona al día siguiente. Se erigió un gobierno provisional compuesto por... Suspiros. Uy. Bueno, se erigió un gobierno provisional compuesto por coaliciones de políticos liberales y socialistas moderados a lo largo de 5 distintos gabinetes que fracasaron. O sea, no hubo quien. Que fracasaron en su intento de contener la desastrosa situación del pueblo ruso y contener con los esfuerzos de la guerra al mismo tiempo. Su cometido era, hasta donde yo sé, la elección demócrata de una asamblea constituyente panrusa a finales de 1917. O sea, sí, 1917. Ante la demora de la aplicación de las reformas que el pueblo ruso exigía, ¿qué tal la muerto? Ante la demora en la aplicación de las reformas que el pueblo ruso exigía, el ala más radical de los revolucionarios, el partido bolchevique, ganó partidos a ritmos acelerados hacia el otoño de 1917, sentando las bases para la Revolución de Octubre. Un momento. Dios mío. Muy bien. La Revolución de Octubre. ¿Qué es esto? Bueno, sí, bueno, vamos a hablar. Ya para la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Ahorita les digo algo. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional en la Revolución de Octubre en Petrogrado, ¿sí? O sea, no puedo evitar. Los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional para este caso. Para el gobierno provincial, sí. Para este caso, Lenin había anunciado 3 medidas, las cuales fueron una paz inmediata. La primera fue una paz inmediata, sí. La segunda fue un decreto sobre la tierra para distribuirlos entre los campesinos. Y la tercera, que fue la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo o Sovnarkom.
Eso fue la Revolución de Octubre. Pasemos con la siguiente diapositiva. ¿Quiénes eran los bolcheviques? De hecho, antes de pasar a los bolcheviques, vamos a pasar con... bueno, bolcheviques, la madre. Bueno, vamos a hablar de la Revolución de Febrero, que literalmente no fue en octubre ni tampoco fue en febrero. De hecho, fue en marzo y en noviembre, sino que en Rusia se regían por el calendario juliano en vez del calendario gregoriano como en todo el resto del mundo. Los bolcheviques, pues no, Dios mío, o sea, la política se pasó, bueno, los bolcheviques eran un grupo conformado por Lenin, por Trotsky, sí, ya, porque las pilas jóvenes, pilas, yo estoy haciendo este video y no sé ni qué estoy diciendo, pero bueno. Sí, los bolcheviques. Los bolcheviques, pues, sí, como dije, fueron liderados por Trotsky o por Lenin, no me acuerdo por cuál, ya estoy perdido, ¿no? Muy bien, por Lenin o Trotsky, que literalmente ganaron varias elecciones, como se puede ver ahí. Y de hecho, el post-DR, antes de eso, antes de los bolcheviques, se dividió en dos ramas, los bolcheviques y los mencheviques. Los que y sí, o sea, en el post de DSR o RS, algo así, el bolchevique se dividió en dos ramas, que fueron los bolcheviques y los mencheviques. Sí, o sea, estas dos diferentes. Los bolcheviques, sí, que todos conocemos, que eran conocidos literalmente, o sea, ellos querían literalmente estar como que todos estuvieran de acuerdo con ellos a las malas, o sea, por las malas, como que, oiga, pero usted tiene que estar conmigo así, o sea, decían, pero, o sea, ¿quieres estar conmigo esto? Y no, no, por las malas, así, o sea, los trajes, todo. Mientras que los mencheviques ya eran muy pacifistas, o sea, literalmente ellos querían que todos se unieran de forma pacífica, o sea, como que realmente venga, vamos a hacer un ejemplo con ese speak, como decía el speak, que ven, que si quisieran unirse por favor y apoyarnos en nuestra causa, algo así, o sea, decirle al speak, por favor ven y unite a nuestra causa, te tratamos bonito, o sea, así, algo así pacifista, incluso los bolcheviques no. Los bolcheviques eran todo, o sea, sí, ¿cómo se dice la palabra? Es todo ira, sí, o sea, todos airados, groseros, sí. Y la checa, ¿qué era la checa? De hecho, los bolcheviques, si no estoy mal, creo que fueron ellos los que crearon la checa. Entonces, fue una organización de inteligencia política y militar para aplazar cualquier tipo de disidencia. Ojo, sus métodos, no, o sea, esos pirobos muy groseros. Ay, Dios mío, esos pirobos, ¿qué? O sea, sus métodos de represión no se limitaban a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaban, digamos, muchos métodos de tortura y aparecieron los primeros campos de concentración, o sea, tortura tanto psicológica como agresiva. Algo que pasa últimamente en muchas casas, psicológica. Síganme para más consejos de amor. Y aparecieron los primeros campos de concentración. Entre comillas, el terror rojo había comenzado. Muy bien, entonces pasemos con las últimas diapositivas. ¿Cómo terminó la Revolución Rusa? Muy bien, vamos a hablar de cómo terminó. De hecho, si pueden ver acá, desde en 1918 hasta acá donde dice que ha hecho el partido, es digamos como que lo que yo agregué, porque sé que es como una extensión antes de terminar. Entonces, es como lo que no les dije, pero les voy a decir, o sea, les voy a leer y les voy a decir, ¿sí? O sea, en 1918, el que fue zar de Rusia, ojo, estamos hablando literalmente del final de la Revolución Rusa, del final de Zar Nicolás y toda su familia, ¿sí? Porque si no lo había contado, Zar Nicolás tuvo, de hecho, lo llevan por una casa con su familia, una casa donde literalmente nadie sabía si yo, algo así, el Palacio de Invierno, algo así entendí, no me juzguen. Entonces, el San Nicolás II y la zarina Alejandra y sus 5 hijos, o sea, 5 hijos, qué piros, o sea, 5, bueno, apenas como, listo, 5 hijos que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales fueron masacrados por un grupo de revolucionarios, o sea, hasta ahí llegó. O sea, que llegaron un grupo de revolucionarios y ellos estaban en esa casita en los Urales tranquilos, normal, o sea, obviamente preocupados porque estaban por ahí secuestrados, ¿no?
Y cuando llegaron estos masacradores, los llevaron para el sótano, donde literalmente nadie sabía, o sea, ellos no sabían de qué les iban a hacer, hasta que literalmente acabaron con las vidas de estas 7 personas. Entonces, la guerra, entonces a eso me refiero, o sea, ese fue el final de San Nicolás II. Otra cosa que pasó fue la guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco. Se saldó la victoria del ejército rojo y se habían puesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Y yo, no, 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 se piró tan canción diciendo tocado. No, a mí no me tocan, por favor. No, yo no, tampoco nadie más. Bueno, sigamos con el video. El proletariado es profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. O sea, realmente lo típico de siempre, de las guerras y eso. O sea, que la gente se muere por hambre o... Sí, o sea, o por escombros o por algunas enfermedades que traen estas guerras y eso. Entonces, ya saben a lo que me refiero. Se pusieron en marcha una serie de reformas del partido. En reformas, sí, del partido. ¿Qué más? El partido es otra cosa. El partido es dirigido en forma vertical de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de los soviets, en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido, como deciden nosotros. Acá, este país, literalmente, el presidente dijo algo que le votemos y bla, bla, bla. Entonces uno va como a veces como, ustedes, yo no voto, y tampoco votaría. Digamos que le dijeron al presidente que para ganar votos y eso dijo que iba a arreglar calles, iba a arreglar esto, que iba a hacer aquello, que iba a cambiar la reforma no sé qué, y que iba a hacer un montón de cosas así, o sea, cambios mínimos y literalmente que afectar la economía del país, haciendo que vuelva a su economía antigua, que era muy buena, no como ahora, que es una mierda la economía, pero bueno. Así, y que usted vaya y le vote y que al final sea una mierda, eso. Entonces, eso era lo que decían, que los soviets, o sea, los soviets decidían, o sea, ¿cómo era? Pero, sí, o sea, el partido decidía y los soviets votaban lo que habían dicho. O sea, a eso me refiero con la situación que estamos viendo actualmente, ¿no? Y pasamos al último, que fue en 1922, donde un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otras cabecillas, ¿sí? En 1924 muere Lenin Isov Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado. Ay, no, espérese, no leí la coma. ¿Perdón? O sea, muere Lenin o Losif. No, esperen. Losif, un hombre al que... No, sí. Ya. Acá falta una coma. Ahí sí me perdonan. Acá donde dice muere Lenin Losif, ahí tiene que una coma. Entonces, Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente fue asesinado. Típico. Esto parece más un video sobre Colombia, porque literalmente es como literalmente usted sabe eso más del gobierno y que el gobierno lo caga a usted. O sea, what the fuck. ¿Qué se puede decir? Trotsky fue expulsado del partido y fue asesinado. Y Stalin, quien ya estaba por ahí, impuso un gobierno totalitario y sangriento. Y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. ¿Qué se puede decir? Y después está la Unión Soviética, que en realidad es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pueden creer lo que dure mucho tiempo para... ¿Sí? Muy bien, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991, o sea, hace poquito, o sea, hace 10, no, 10, sí, 23, no, 23 no, 30 y...
4, no sé. Hagan sus cálculos, muchachos. O no sé. Estamos en 2023, ¿no? 20, sí, 23. O sea, esperen, hago mis cálculos. O sea, eso duró. Estamos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33 años ya, eso. Yo soy mucho mongolo, ¿no? O sea, perdónenme muchachos, es que estoy muy nervioso por este video y no sé cómo salga. Entonces, fue hace 33 años, más o menos que terminó. Póngale eso. Y por último, las últimas dos diapositivas. Los antecedentes. ¿Qué eran los Uy, se me trabó, Dios mío, ya sentí miedo. Los antecedentes. Bueno, como muchos saben, estarán pensando, Samir, ¿y por qué haces los antecedentes para lo último? ¿Qué te pasa? Debiste decirlo desde el principio. Mira, picha, yo estoy haciendo este video yo solito, entonces por favor. Y esto es como, digamos, no sé, lo quise dejar como para el último para hacer un récord, como para decir por qué había iniciado, ¿sí? O sea, está, sí, o sea, lo quise dejar para el último, no me juzguen. Yo miro a ver cómo hago mis cosas, mal partidos, no mentiras, ay, mucho grosero yo en este video, ¿no? Bueno, un antecedente fundamental en la Revolución Rusa de 1917 fue la Revolución Rusa de 1905. Esta fue conciencia, entre otras cosas, de la derrota en la guerra ruso-japonesa de 1905. Esto provocó una manifestación para exigir la renuncia del zar Nicolás II, que a pesar de la sangrienta represión, los lanzamientos y las huelgas organizadas por los soviets continuaron a lo largo de este año. O sea, como siempre, el desgraciado no quiso hacer caso al pueblo. Y más que literalmente habían salido una guerra, o venían entrando por una guerra, ¿no? Algo así. Sí, o sea, les fue mal en la guerra ruso-japonesa. Y aún así decidió seguir, o sea, cosas de zaras. Y con razón. Y con razón, porque literalmente ese zar Nicolás II no estaba hecho para ser un líder. Sino que literalmente decidir esa guerra fue por Rasputín, si no estoy mal. Sí, porque de hecho un soldado le había dicho al zar Nicolás que hacían si iban a ir a la guerra ruso-japonesa o dejarlo así, ruso-japonesa o no ir. Obviamente el zar no sabía y le preguntó a su esposa, la zarina Alejandra, y esta tampoco sabía y le preguntó a Rasputín, el cual ¿qué dijo? Vamos para la guerra. Y todos, sí, vamos para la guerra. Entonces le dijo esto el zar Nicolás. Y el zar Nicolás dijo, vamos para la guerra. Obviamente no era buena idea ir a la guerra. Sí, porque ya tenían un montón de cosas. O sea, el pueblo, el proletariado, un montón de cosas ahí encima. Y él que no sabía cómo manejarlo. O sea, ¿cuál era el objetivo de la Revolución Rusa? Muy bien, el objetivo de la Revolución Rusa se trató de un intento del pueblo ruso de librarse de sus zars y se caracterizó por los levantamientos y la huelga por parte de los trabajadores y de los campesinos. Estos formaron los primeros órganos de poder independientes de la tutela del Estado, los soviets y especialmente el Soviet de San Petersburgo. El Soviet de San Petersburgo. Un momentico. El Soviet de San Petersburgo. Uy, al fin. Venía a pronunciar la palabra de hace rato, pero nada. De San Petersburgo. En conclusión, o sea, el pueblo ruso quería librarse de la represión de sus zares, que eran muy injustos con eso, pero literalmente estos no hicieron caso. Entonces, para eso descubrieron sus derechos haciendo huelgas. O sea, los trabajadores hicieron huelgas y los campesinos también. O sea, los dos estaban ahí para hacer las huelgas. Que esos fueron los primeros órganos de poder independientes de la tutela del Estado. Los soviets, que ya vimos, y especialmente el soviet de San Petersburgo. Y bueno, dado el caso, mi nombre fue Samir y esa fue mi exposición, la Revolución Rusa. Espero darle amor al video, y si les gustó compártanlo, y si no también, pues compártanlo, piros, no sean malos, o sea, si les gustó el video, denle like, comenten y recuerden que si les interesa alguna de las informaciones de las
antiguas diapositivas, pueden pasar el video en cualquier momento para mirarlas profundamente, analizarlas o copiar, o sea, sí, pues sus tareas, yo sé cómo son ustedes. Y bueno, esto fue todo por la noche de hoy, porque ya es de noche, o sea, ya de noche, o sea, sí, seguro que abro la cortina ya. O sea, obviamente se ve, pero eso es más, ya es de noche. Entonces, sin nada más que decir, esta fue mi exposición, la Revolución Rusa, y nos vemos en un siguiente video. O tal vez no, o tal vez sí, como sea. Hasta ahí está.